Hola, Sor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá, ay, lidiando con esto de la tecnología que no me salió. No sé, no lo supe. No supe cuál fue la magia de tampoco, ¿eh? Eso que Claro, me dijiste bueno, de poner una foto en la historia, no hice más que eso eso. da vuelta a la cámara automáticamente, sí. Bueno, ya estamos. Acá están. Ahí estamos, te voy a Atenta y presentar. vamos. Ahí veo que se están conectando algunos amigues. Bueno, Soraya es una amiga, ante todo una amiga, una parte de nuestra familia. Bueno, y como hablaba hoy con ella, ¿no? Vamos a charlar lo mismo que nosotras charlamos siempre, acá en nuestra casa y profundizar sobre estos temas que tanto nos encantan. En el mes de Virgo, como estaba diciendo, ¿no? Justamente Soraya es Virgo en su horóscopo, así que también nos puede dar una lección de todo lo que significa tener tanta tierra virginiana en el horóscopo. Y bueno, ella es creadora de la Boris Vianda, cocina naturista, es investigadora, bueno, curiosa de alimentación y hábitos conscientes que acompañan procesos corporales. También, bueno, de los conceptos de salud y enfermedad que vamos a desarrollar hoy con un encuadre amplio que incluye dimensiones sutiles y espirituales y, bueno, el cambio por el que está pasando la Tierra. Eh, bueno, además de otras cosas que no voy a nombrar en este momento que tienen que ver con la danza, el tango y otras disciplinas artísticas, pero que no las voy a desarrollar en esta biografía porque ya me queda muy larga. Así que ya está, la acoté a eso que es nuestro tema de hoy. Así que bueno, ¿cómo estamos? ¿No? Acá, atenta y bueno, nada, lista para que nos conectemos una vez más. A ver qué sale. Este Bien, que tenemos entre manos. bien. Yo cuando, bueno, obviamente que en la entrevista anterior del mes de Virgo hablamos un poco de rituales, que también es virginiano, ¿no? Que nos conectan el cielo y la tierra, pero obviamente que la dimensión del cuerpo y la alimentación es como súper importante, ¿no? Que muchos están usando también este tiempo y este mes, ¿no? Para, bueno, ya he escuchado, ¿no? A varias personas que están como iniciando dietas, mucho sucedió con la luna nueva en Virgo, o están cuestionando sus consumos, o el consumo de carne o de harinas. Entonces dije, bueno, le vamos a dar otra profundidad y también otra integración, porque lo que Ujú. sucede muchas veces es que tenemos como todo dividido, ¿no? Como que nos han dividido mucho y por un lado tenemos también las disciplinas holísticas y alternativas, por el otro lado recurrimos al médico, muchas veces no sabemos cómo unir esas dos dimensiones, ¿no? Eh, Cómo tomar un antibiótico, cómo consultar al homeópata, al médico tradicional, cuando tenemos que tomar un antibiótico, bueno, hacerlo, porque no nos queda otra, pero también biodecodificamos, pero también, no sé, leemos el diccionario bioemocional para ver con qué tiene que ver ese proceso que tal vez estamos atravesando. Y bueno, lo que yo quería contar un poco es, en esta pequeña introducción, antes de ir a las preguntas, es, digamos, que esto de ver el cuerpo, ¿no? Que es nuestra parte orgánica, ¿no? En muchas dimensiones, por eso le puse multicuerpos, nos ha quedado excluido de unos siglos a esta parte, porque en realidad, digamos, tenemos como 5.000 años o más de tradiciones espirituales que veían la dimensión humana eh, y la dimensión de la salud como algo mucho mayor, ¿no? Y que lo Ujú. expresaban tal vez de diferentes formas, ¿no? No como un solo cuerpo, sino, bueno, muchas tradiciones hablan de 7 cuerpos o de 13 cuerpos que nos conforman. Y sin embargo siempre se habla de uno, ¿no? Y bueno, por El que eso, ¿no? sabemos muy Tenemos poco. el Oriente, ¿cómo? Y del que sabemos muy poco también. Y Del hay que que es el sabemos muy poco.
Y Ahí va. sabemos muy poco también cómo conectan tal vez cuando no hay armonía entre los cuerpos, cómo se conectan esas dimensiones de uno y otro, sabemos muy poco. Por ahí sospechamos que nos enfermamos porque pasó, porque nos bajaron las defensas, porque estuvimos tristes o estresados o estresades, pero bueno, poco podemos entender. Y yo quería nombrar a un libro que a mí la verdad es que me sirvió mucho para ponerme como en contexto de todo esto, que es Manos que curan, de Anne Brennan, donde ella explica, pero muy bien, eh, todas las auras del cuerpo. También cuenta que todo esto que, bueno, los orientales vieron como energía chi, eh, que, bueno, no sé, la teosofía también vio como cuerpo de luz astral, bueno, como diferentes, bueno, los Vedas, el hinduismo, bueno, los chinos, ¿no? Con todo esto de los puntos energéticos del cuerpo, el sistema de chakras, bueno, como muchísimas culturas realmente, bueno, los cristianos hacían el aura alrededor en las pinturas, retrataban a los personajes del judaísmo y el cristianismo con un globo luminoso, ¿no? O sea, bueno, los chamanes, los toltecas también hablaban del punto de encaje, del cuerpo luminoso. Entonces, realmente como que es algo tan obvio, como que están en el conocimiento desde tantos lugares, ¿no? Que, digamos, omitirlo es realmente, digamos, ya como una tremenda ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, empezar como a conocerlo un poco más, a incorporarlo y a ver cómo funciona, ¿no? Que para resumir, digamos, sería, bueno, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y después vienen los de arriba, ¿no? Que ya nos conectan con otras dimensiones celestes. Y bueno, cuando alguno de ellos se descalibra, nos descalibramos todas, ¿no? Así que bueno, como para poner un poco en contexto que, digamos, que no somos más que lo físico. Y, y para preguntarte, ¿no? A ver si querés aportar a esto. ¿Qué pensás? eh, a ver, de lo que vos charlás, de lo que vos escuchás, de lo que vos lees, digamos, ¿qué es lo que pone más en conflicto a las personas, tal vez, con esto, comprender el cuerpo de manera integral? ¿Y cómo podemos entender estos estados de salud y enfermedad, ¿no? Desde tu mirada, Sor. Bueno, lo que yo constato es una gran ignorancia, como dijiste vos, en relación a la importancia de lo que tiene la dimensión física, pero no solamente por la dimensión física, sino en relación con todas estas multidimensiones que acabas de nombrar, que no son tangibles, pero sabemos que existen, porque pensamientos tenemos, porque emociones también, que son el producto de esa forma de pensamiento, y que todo eso impacta en el avatar de carne y hueso que estamos siendo. Quiere decir que, para empezar, todavía hay gente que no hace esa correlación básica, ¿sí? Pero esto no es casual y digamos, este alejamiento de lo que es más sutil del cuerpo tiene que ver también con, se correspondió a este programa que estamos terminando de la tercera dimensión, que justamente lo veía todo por separado. El programa respondía a experimentar en la materia, en la más pura densidad de la materia, la separación, ¿no? Y la polaridad. Todo eso para aprender de ello, quizás el balance, quizás alquimizar las polaridades para poder entrar en un supuesto equilibrio, que es el aprendizaje que traemos para este paso y este momento tan particular, como dijiste antes, que estamos viviendo como especie y como planeta y en todo nuestro universo, porque todo lo que está aconteciendo acá tiene correlación directa y estaríamos dando un enter a un cambio radical en todo nuestro sistema estelar, ¿no? Nuestra galaxia incluso. Entonces, eh, digamos, hay una frase de James Joyce ahí en la novela que dice que está bueno para ver
esto de que hay un personaje, cuando habla de él y lo describe, dice que este personaje de un pueblo vivía a escasos metros de su cuerpo. Y yo diría que nosotros vivimos a kilómetros del cuerpo, a kilómetros por no conocerlo, pero por no poder integrar todo esto que realmente somos. ¿Sí? Esta conformación trínita, al igual que todo lo que conforma este universo al que pertenecemos. La fuente de donde provenimos tiene una configuración trínita. ¿Qué quiere decir? Esta conformación que puede ser cuerpo, mente y espíritu, pero que también es la energía magnética llamada divino femenino, que es la matriz creadora, la otra energía que es la del divino masculino, que es la eléctrica y que se corresponde justamente a la mente analítica, que fue lo fundante de la tercera dimensión que estamos dejando, que fue la experiencia esta. Y por último, el tercer componente es la fusión de los dos, que sería, digamos, el producto de esa fusión, que en este caso vamos a hacer esa integración para dar lugar a entrar, que entre a callar definitivamente el espíritu. Y el espíritu con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todos esos campos dimensionales que no son más que energía, que la física cuántica los puede ya describir bien, que ya tampoco es cuestión de mucho misterio, ni de cosas mágicas y esotérica y mística, romántica, ¿no? Ya es más comprobable para nosotros que venimos de una dimensión mental también, ¿no? Sí, de hecho la Ahora máquina mide el campo electromagnético, bueno, ya desde hace años ya está en funcionamiento. La máquina esa que te mide el campo, mide todos los cuerpos y te dice, bueno, tenés, no sé, menos graduación el cuerpo emocional o el cuerpo mental, esto puede pasar al físico, como que también lo detecta primero en los otros cuerpos y te dice, yo me medí muchos años con esa máquina y la verdad es que era bueno porque justamente te dice que te falta recalibrar, que lo usan los médicos cuánticos, ¿no? Así que sí, la ciencia ya se está acercando. sí, lo interesante es poder nosotros cambiar los patrones con que miramos la cosa. ¿Por qué? Porque se instaló una idea de salud, para empezar, que es la definición de la OMS, dice que la salud es la ausencia de enfermedad. Para empezar ya es un concepto que empieza por lo negativo, ¿no? Ausencia de, y pone la enfermedad. Ahora, yo cuestiono todo, yo cuestiono realmente si existe la enfermedad o no, porque para mí la salud, como la entendemos hoy día, desde esta otra mirada más integrativa y que comprende todos estos otros aspectos de los cuales estamos hablando, se acerca más a una idea de plenitud justamente de todos esos, la integración de esos campos en un estado de presencia y de coherencia que da la plenitud. En ese momento, ahí podemos decir que entonces puede caber lo que llamamos iluminación, ¿no? Que es como el concepto de salud, como el concepto de iluminación, como el concepto de equilibrio, que es algo que se conquista de momento y que siempre es inestable, ¿no? Porque todo se mueve continuamente. Lo que pasa es que con la manera de pensamiento y la cosmovisión que teníamos anteriormente, o lo que estamos dejando en el mejor de los casos atrás, hacía que lo viéramos de un modo, digamos, fragmentado para empezar, ¿sí? Y por otro lado, como necesidad de encajarlo en algo físico, concreto. Casi todo lo tuvimos que encajar, como sacar fotos, que ese fue el modo mente analítico. Observamos la realidad, la estudiamos por fragmentos, la vemos, y eso para nosotros es la realidad, pero no estamos viendo las vinculaciones, que es el modo al que vamos a pasar. ¿Cómo se llama este modo? Modo conciencia. El modo conciencia lo abarca todo y le integra todo, y en ese proceso de integrar es un poco lo que decía antes, es el momento,
lo que nos corresponde hacer, lo que toca en este tiempo, ¿no? Integrar todo eso que conocimos y poder ponerlo como, nada, hacerlo jugar entrelazadamente. En la salud, para esa definición y para todos los paradigmas que se armaron eh, en relación incluso socioculturales y bueno, todos, ¿no? Los de deducción, las religiones también, se basaron, digamos, como en el dogma o en el pensamiento darwiniano así tan lineal, con una como visión del enemigo, ¿no? Darwin decía que la vida era una lucha permanente en donde gana el más apto, ¿no? Que la naturaleza era el campo de batalla donde sobrevivía el más fuerte. Esto fue muy útil en su momento para establecerlo como un paradigma del cual, bueno, desde ahí salió también, nada, esta idea de competencia, que estuvo a la base del sistema este capitalista, patriarcado y demás, con una idea de dominio en la base, de competencia, y por ende con una idea que subyace y que está siempre, que es la del miedo, la amenaza permanente. Se incluyó un programa que no está en el diseño perfecto original del humano, y que es el miedo. El miedo es un implante que lo tenemos muy encajado, que tenemos que hacer el trabajo de desprogramarlo hoy día, ¿no? Pero entonces todos estos factores armaron un buen escenario para que, por ejemplo, venga después un Louis Pasteur y hable de la teoría del contagio, agarre un micro... Además, este hombre, yo quiero hacer la salvedad porque es interesante decir que Pasteur, eh, este tema está muy en boga a partir de lo que pasó con la situación global sanitaria que tuvimos. Era un químico, no era biólogo, era químico. Y lo que hizo fue extraer de un tejido enfermo, lo puso en el microscopio y vio la escena del crimen. Para él, la escena del crimen que estaba lleno de bacterias y decidió que esas bacterias eran las causantes de que ese tejido estuviera enfermo, estuviera con una patología. Y eso tuvo como una especie digamos, categoría casi de ley, y estaba basado en los postulados de Koch, que bien digo postulados, porque un postulado no tiene la fuerza de ley. Una ley se cumple siempre, y un postulado no ha alcanzado a ser comprobado. Sin embargo, basado en eso, y en esta como visión del enemigo, el enemigo que acecha, el que está afuera, se implantó esta idea de que los causantes de las enfermedades son patógenos, ¿sí? Eso es lo que hasta acá es lo que se nos dio, conocimos, pero en realidad, paralelamente y al mismo tiempo, en la vereda contraria de Pasteur, estaba un señor Antoine Béchamp, que no sé si vos lo conocés, ¿alguien lo conoció? Así como Tesla, que ahora lo conocen, pero a mí no me hablaron jamás de Antoine Béchamp en la escuela, en el liceo, en ningún lugar. Antoine No son los que Béchamp, quedaron por fuera, ¿no? Tesla también es el que quedó porque no le convino justamente porque incorporarlo. No no, fue convenía. combatida y nada de eso trascendió. Antoine Béchamp empezó a decía que Pasteur estaba equivocado y que en realidad lo que pasaba, lo que había que ver ahí es que lo que interesaba era el estado del bioterreno en donde se daba una patología, que era más importante ver cómo estaba ese terreno, y en relación a esto aparece la idea de la epigenética, que es, digamos, todo lo que está por fuera para que un bioterreno, que en definitiva tiene potencialmente la perfección, porque eso es el ADN, el supergenoma nuestro, que está hecho a imagen y semejanza del creador-creadora nuestra, de la fuente, es la perfección. Si esto lo supiéramos todos, de verdad, estaríamos brillando ya.
y empoderadísimos en un cuerpo totalmente saludable y viviendo la expresión del completo ser. Entonces, esta versión fue la que se ocultó. Eh, y esto con mucho esmerío así de aquel momento que trascendió ahora. Luis Pasteur, antes de morir, ella se había dado cuenta, pero antes de morir, antes de partir, dijo, Béchamp tiene razón. Tampoco trascendió. Quiere decir que echó por tierra todo. El paradigma siguió funcionando, en eso se basó la industria farmacológica y toda la medicina alopática posterior. Digo posterior porque la primera, incluso desde Hipócrates, por supuesto que no pensaba nada de esto, como vos decías al principio, que estaba más en, en correlación con las tradiciones conectadas con los ciclos de la Tierra y del Sol, como todas las cosmovisiones ancestrales, por ejemplo las de este espacio de Latinoamérica, que no tenían ningún problema, no tenían estos problemas de salud que tenemos hoy día con la ignorancia. La mirada era realmente, yo el otro día estaba mirando una historia del esoterismo que tengo acá y la estaba repasando, y entonces estaba viendo la historia de astrólogos, y muchas de esas figuras señaladas, te hablo del medioevo, decía, eran médico, astrólogo, herborista, mago, bueno, eran como dos renglones y entre ellos eran médicos, científicos, o sea, el curador, a mí me llamó la atención porque ni yo recordaba, digamos, hasta que no vi esas biografías, el médico tenía un conocimiento pero muy integrado, o sea, el médico era el médico del cuerpo, que hacía incluso la relación con el cielo, con el movimiento de los planetas, con las plantas, o sea, para ser médico había que tener un conocimiento integrado hacia afuera, no solo hacia adentro, digamos, de poder, digamos, lo que hizo la ciencia actual es que fue al fondo y se metió como en lo micro, entonces se metió en un tipo de especialización que tampoco es para despreciar, pero dejó afuera la correspondencia adentro afuera, o sea, lo que es las leyes herméticas equivalió también, ¿no? Todas las correspondencias con los elementos, con el yin y el yang, la energía masculina y femenina, ¿no? Todo lo que tiene resonancia con el afuera del ser humano y su entorno también, o sea, con qué convive ese humano, ¿no? Que ahora parece lo mismo, o sea, el que vive en la montaña, el que vive en el... Ahora es como que no se mira nada, ¿no? De lo sistémico, se va solo a ver lo pequeño, ¿no? Y eso, bueno, también implica una gran pérdida de conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, esa es la enajenación que sufrimos al no tener todo esto integrado, interrelacionado. Sabemos que en la naturaleza la inteligencia es vincular, ¿no? Todo está vinculado, no podemos tenerlos separados. Lo tuvimos que ver en una instancia como por separados para comprender algunos procesos, pero ahora tenemos que justamente volver a esta integración que en algún momento estuvo. Pero ahora para vivenciarla y anclarla, porque viene otro momento, ¿no? Eh, y bueno, y esto que está ahora en la medicina integrativa como fundamental para leer, digamos, un estado físico de algún cuerpo, y que es la epigenética, es decir, el paisaje que está por alrededor que determina un estado de salud. Y ese paisaje está conformado por, en primer lugar, la alimentación, es decir, la alimentación y todo lo que entra por boca, un tema. Otro tema de la epigenética es lo que vos decías, el clima, las coordenadas socioculturales, geográficas, no sé, en los temas de contaminación ambiental, contaminación sonora, radiaciones, todo eso El forma la parte astral, el astral del lugar donde se habita también, ¿no? del La astral, vibración bueno. de la casa, digamos, también es algo que puede intervenir en la salud, ¿no? Exacto, esa es la parte que se le denomina ambiente en la epigenética.
Y después está la otra parte importante, que es el campo del cuerpo emocional, ¿no? Las emociones, que son también muy determinantes eh, para que se disparen ciertos síntomas, ponele, ¿no? Y el campo emocional deviene de un forma de pensamiento, como decía antes. Ahora, el ADN que tenemos para la expresión en la vida, esto que se conforma, que es como una, a ver, es no sé cómo decirlo, pero es una maravilla tan grande que lo contiene todo y que está ahí en potencia. Es como si fuera la partitura musical, que es completamente, es perfecta. Pongámosle la partitura de una obra de Mozart, ¿no? Tenemos la partitura, tenemos un piano, puede ser el cuerpo físico, y si escuchamos esa partitura con distorsiones, ¿quién es el responsable? ¿El piano o quien ejecuta esa partitura? Ejecuta esa partitura es el propio ser con toda esa carga epigenética, porque toda esa epigenética modula digamos, la interpretación de la partitura musical, es decir, activa o inhibe la carga génica que traiga. Quiere decir que eso, digamos, es lo que constituye, eh, es la razón por la cual un cuerpo va a estar en armonía, en equilibrio, o no. Y entonces va a manifestar preciosamente y como una gran bendición, se van a poner los mecanismos internos que son perfectos para lograr la homeostasis, que es ese equilibrio que necesita el organismo para continuar en la vida, porque entra en relación con lo externo para poder equilibrar en lo interno, ¿no? Entonces, ahí es como la gran capacidad de adaptabilidad que tiene el cuerpo, claro, que la ciencia no lo puede describir porque es como mágico, realmente. ¿Cómo funciona esto? El aparato inmunológico, ¿no? Como siempre el cuerpo está pulsando al equilibrio, a la sanación. Entonces, cuando lo hace, cuando se pone a trabajar, de pronto supone, tengo una infección, entra un cuerpo extraño al organismo que no tiene que estar ahí, enseguida se pone todo el mecanismo para ir al lugar, apresarlo, no dejar que avance, entonces ese mecanismo de que unas bacterias van a trabajar, claro, importa un trabajo que desarrolla calor, fiebre, desarrolla una inflamación porque aporta agua, porque se pone un medio ácido y entonces hay agua. Y lo que nosotros hacemos en la medicina alopática hasta acá, ir a obturar corriendo el síntoma, ir a apagar el fuego de la fiebre, ir a cortar un proceso que en realidad es un proceso de sanación. Hipócrates dice que cualquier enfermedad es una crisis de purificación moral, una limpieza orgánica y una desintoxicación. Hipócrates. Y además agrega a esto que para que el efecto no esté, el efecto sería la enfermedad, habría que conocer la causa. Cuando se conoce la causa, se disuelve y se va el efecto. Otra vez más, siempre en el cuerpo se van a cumplir todas las leyes naturales. Las mismas leyes que operan para todo nuestro universo son las que también se dan en el cuerpo. No es que viene un enemigo de afuera. No, no, se ponen en juego esos preciosos mecanismos que son una bendición. Así que cada vez que tenemos un síntoma, primero pensarlo, no asustarnos y pensar que acá me trae un mensaje que yo estoy desconociendo y lo voy a ver. Y cómo es el mejor modo de acompañar esto para lograr otra vez el equilibrio perdido. Es un enfoque Y no, total. y no, yo igual lo aprendí hace muy poco. O sea, ahora, por ejemplo, tengo, no sé, la tos, por ejemplo, que es algo como súper
común también, ¿no? Y siempre es la carga negativa que entra con eso, ¿no? Como que algo se sale de la normalidad, ¿no? Algo se sale como del curso corriente. La fiebre también es otro pico de disonante, ¿no? Estamos bien y de repente nos da fiebre. Estamos bien y de repente estornudamos. Digo como lo más sencillo, ¿no? Para no irme a lo más grave. Pero eso en realidad lo que está haciendo es, está desencadenando el proceso de la curación en sí misma, ¿no? Y bueno, y escuchar el mensaje, que también creo que lo estamos aprendiendo eh, también desde hace poco, ¿no? Por eso ahora todo el mundo va a biodecodificar, va a constelar, por ahí va al médico, pero al mismo tiempo tiene su apunte o tiene su cuaderno y va, busca el órgano, lee el significado o va a buscar a ver si viene de atrás o de dónde viene, y bueno, entonces se cubren varios frentes, ¿no? Se empieza a escuchar el mensaje de la enfermedad. Que yo encontré una cita muy linda también para seguir con este mismo libro, eh, que dice lo siguiente, bueno, habla de la enfermedad, ¿no? Pero pensando esto, la enfermedad como un estado de transición, de variación, de mutación, ¿no? No como el estigma o la condena de lo que tenemos que pasar, sino como procesos que se van sucediendo en el cuerpo y que están todo el tiempo, incluso, aunque ni nos demos cuenta, están sucediendo. Dice, la enfermedad es desde la perspectiva de un sanador, porque bueno, Anne Brennan era una sanadora de muchas dimensiones, ¿no? Un desequilibrio, y este es el resultado de olvidarse de quién es uno. Este olvido crea pensamientos y acciones que conducen a una forma de vida insana y en su momento a la enfermedad. En sí misma la enfermedad es la señal de que uno está desequilibrado por haberse olvidado de quién es. Se trata de un mensaje directo que no solo nos dice la forma en que estamos desequilibrados, sino que nos muestra además los pasos que debemos dar para volver al yo real y a la salud. Esta información es muy específica si se sabe cómo acceder a ella con seguridad. Por lo tanto, se puede entender a la enfermedad como una lección que uno se da a sí mismo para ayudarse a recordar quién es. Me pareció increíble, bien, o sea, como que uno se da a uno mismo para recordarse quién es o qué camino tomar, pero también me quedé, cuando la leía en su momento, me quedé pensando en esto de acceder a ella con seguridad, porque me parece que mucho de lo que nos falta es la seguridad, ¿no? Como lo que vos decías al principio, ¿no? Como que estamos también llenas de miedos muchas veces, y lo que falta por ahí en el momento es poner un poco de calma para justamente encontrar esas llaves, ¿no? De poder leer ese proceso con más inteligencia, ¿no? Ahí está. Ahí medio que Eh, y te, ahí está. ahí está. Ahí está, yo te veo perfecto, ¿eh? Sí, sí. A mí se me, Sí, sí, como que pero se fue me... un segundo. Ah, Sí, sí. sí, es Em, súper importante, ¿no? y te A mí quería me hace acordar, preguntar, bueno, sí, no, porque esto me trajo lo que me decías, lo que la otra vez escuchaba una neurocientífica, que me parece muy interesante, y que decía, que está en relación con esto que decía, que dice Brennan, que tendríamos que ser unos perfectos biósofos y biósofas, o sea, tendríamos que manejar la biosofía como la sabiduría del cuerpo, para esto de acercarnos al cuerpo con todas las nociones, como una especie de empezar a monitorear lo que ocurre sin ese miedo, digamos, dejando fuera el miedo, para poder empezar a dialogar, a interpretar y a tener nociones de todos esos mensajes que nos está trayendo. Porque eso lo tenemos, lo que pasa es que estuvimos muy desconectados, ¿no? Muy desconectados, incluso de lo instintivo, que no es más la voz ujú, del superior que te está diciendo por dónde. Pero le dimos como por miedo, otra vez, el poder hacia afuera. Por miedo, corremos rápido a que alguien nos diga cómo solucionarnos, y en general esa solución nunca viene, porque los que se hacen son pañitos que no transforman de fondo porque no se conoce la causa, ¿no?
Entonces, sí, es re interesante el cambiar el foco, el empezar a abonarnos con nuestro cuerpo, que es una maravilla y de una impecabilidad total. Yo cada vez me emociono más por comprobarlo además en una misma, ¿no? Por hacer esas comprobaciones a diario y salir de la idea de que tiene fallos, de que una enfermedad es un fallo, es algo que está mal, que se equivocó, que el cuerpo tiene un error, ¿no? Como si fuera un error. Y es todo lo contrario, esto que estamos diciendo, empezar a mirarlo con una perspectiva eh, de abrazar aquello para poder comprenderlo y entonces sí volver a nosotras mismas. Es la autolección que nos debemos para poder conocernos en profundidad. Y ahí entra todo, Sí, todo el panorama que hablamos, ¿no? sí, sí, sobre todo por ahí se ve como, en el momento por ahí difícil se ve un poco después, ¿no? O sea, como, a mí, por ejemplo, en algunos procesos se me corrieron varios velos, ¿no? Pude ver la cercanía de familiares fallecidos también en momentos de mucha fiebre o de picos de, bueno, de estar procesando los virus. Es como que el velo también a veces cuando estamos en esos procesos se afina y digamos que las defensas bajan, a veces podemos conectar mejor incluso con el otro lado, a veces también el inconsciente se activa mucho como para darnos en sueños una indicación de la planta que tenemos que tomar para ese momento, por eso siempre lo recomendable es dormir muchísimo, siempre para todo el sueño es el máximo curador. A Ah, mí, por ejemplo, me dieron una indicación de la aloe vera, hace muchísimos años me mostraron específicamente esta planta de la aloe vera, que yo la tenía justo, la tenía, era una planta que yo tenía, así que recurrí a esa planta, busqué cómo tomarla, cómo consumirla, porque no sabía de las maneras en las que se podía usar. Pero bueno, siempre es eso, ¿no? Como subir, estar atentas. Y te quería preguntar, Sor, por ahí por dos cositas que ya no sé si nos queda tanto tiempo, pero aunque sea para hablar un poco de la recalibración que estamos teniendo también en este tiempo, más allá de la enfermedad, como momento de cambio planetario, de ascensión, bueno, particularmente ahora estos meses son bastante movidos porque vienen los eclipses, pero también por las tormentas solares, por la energía fotónica y todo lo que está pasando que también genera otros cambios en el cuerpo. Y después si nos podés dar algunos tips más prácticos o más concretos también para que pueden ayudar, o por ahí los que vos utilizás o los que vos recomendás, eh, que tal vez nos ayudan a mantenernos en equilibrio, como yo puse alcalinidad, ¿no? Le puse también la palabra alcalinidad porque me parecía importante como un estado para poner en el título de esta charla, así que si tenés algunos consejos para eso. mm. Bueno, sí, evidentemente estamos en un cambio interesante en este proceso, digamos, hablando de la antropogénesis, y vos decís un pasaje hacia otra dimensionalidad, que también que se hace a través del cuerpo también, ¿no? Entonces los cuerpos físicos que están inaugurados como homínidos hace 75.000 años, tenían una conformación en una primera etapa, que estaban con una base carbono, bueno, con una estructura biomolecular básica de 3 electrones, 3 protones, 3 neutrones, funcionando simplemente para la supervivencia, para ver cómo funcionaba este cuerpo físico, para experimentar la fisicalidad más pura y llana en relación al entorno, ¿no? Y supervivencia total. En el proceso este evolutivo, porque somos seres puestos a evolucionar físicamente y a ascensionar espiritualmente. Es un proceso que va junto, se hace junto. En esa primera etapa, cuando está culminando esta etapa, lo que se hace es que dentro el ADN tiene el mismo código CADISTU, que se llama CADISTU porque tiene esta conformación, esta configuración trínita,
en potencia ahí para ser desarrollada, porque la idea es justamente volver a la fuente. Si bajamos de la fuente, que es de la máxima luminosidad, y nos fueron bajando la frecuencia, hasta llegar a la máxima densidad de la materia, ahora estamos haciendo el camino de verticalización al revés. En este camino de verticalización experimentamos la básica de la densidad y se nos va como colaborando, aprimorando, haciendo toques en el ADN para pasar a la fase siguiente, cuando ya dimos cuenta de que sí, entendimos cómo funciona el cuerpo y estamos incluso desarrollando hasta herramientas nuevas, ¿no? Aparece como la tecnología. Entonces, se le da un toque ahí desde los genetistas etéricos, cósmicos que están en este trabajo administrativo, ¿no? De esta organización para el universo nuestro. Y por Y favor, el que piense como esto teórico, que preste atención a los sueños, que es lo que yo estuve poniendo, compartiendo en Instagram, porque todos estamos de alguna manera empezando a conectar y a darnos cuenta cómo nos están cambiando, ¿no? Yo tuve una experiencia esta totalmente, semana de toque en mi cuerpo físico estelar que les digo que lo venía escuchando, pero el que presta atención a cómo están sus sueños, a quienes ven en sueños, a qué les pasa, realmente que empiecen a escuchar, que dejen de escuchar la televisión y se empiecen a escuchar eso, realmente. Seguí, Sol. hay mucha tela ahí para cortar. Bueno, entonces se hace este toque para volver, para mejorar y dar el otro paso evolutivo en el cuerpo. Seguimos siendo base carbono porque necesitamos, como en uno, justo en todo este momento, hasta el 2012 vivimos el Kali Yuga, es decir, la gran noche galáctica, con lo cual la entrada de luz era muy poca y las frecuencias vibratorias también, por eso era todo muy denso, y necesitábamos para sostener la vida, ¿de dónde obteníamos la energía? De la combustión del carbono y de las proteínas, ¿sí? Esa era la base carbono del cuerpo humano, como estructura biomolecular, de eso estaba hablando, para poder explicarte lo que viene. En esta otra Ujú. etapa, primora un poquito más, pasamos a hacer 666, esta estructura, pero sigue siendo base carbono, 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones, funcionando, y se acopla el neocorte cerebral, que es el dispositivo que permite, que es la mente, que permite el pensamiento. Nos convertimos en Homo sapiens doblemente pensantes, ¿no? Sapiens sapiens. O sea, Hasta, un cambio más. claro, la misma estructura, o sea, el cuerpo va variando, se le integra el dispositivo de la mente, que es lo que usamos hasta ahora para conocer el mundo y para experimentar la dualidad, con la separación y todo lo que describimos anteriormente. Estamos llegando al tercer estadio, que eh, es un poquito más. Y están haciendo toques y estamos colaborando, pero acá por conciencia además, porque estamos pasando del modo mente analítica, desconectada de lo superior, desconectada del universo y de todas estas cosas, como vivir en una burbuja aparte de todo, como vos bien lo dijiste antes, para empezar a hacernos responsables por esto a través del conocimiento. Entonces, hay un toque para quienes puedan calibrar en el ADN para pasar a hacer unas estructuras biomoleculares que, para poder recibir todo esto que dijiste ahora, en esta alineación, ya salimos de la noche y estamos alineados con todos los soles. En este momento ya alineamos los 3 soles de Sirio, el de Alción, el nuestro. Entonces, la carga informática, porque no son más que paquetes de información muy importantes que están llegando, para poder absorber esa carga y poder leerla y después luego anclarla, tenemos que tener un cuerpo acorde, ya no base carbono en combustión de carbono y proteínas, sino un cuerpo mucho más sutil
en base silicio, porque el silicio es el primer cristal, y como cristal puede recibir y emitir. Es el más bajo todavía de la escala de los cristales, el último es el diamante, que allá iremos en esta escala de, digamos, de evolución en el cuerpo físico, que se acompaña por la transformación espiritual, la ascensión espiritual. Es ahora cuando vamos a dejar de ser homos, o sea, éramos homínidos, para realmente empezar a ser los humanos, humanos solares, el humano espiritualis, puede incorporar la luz del espíritu, que es una frecuencia, y que vienen todos esos paquetes de los flashes solares que van a ver. Estamos con las tormentas y nos van mandando, nos van calibrando de a poco, pero va a haber otros flashes más interesantes en adelante y para eso tenemos que preparar el cuerpo. Ahí entra la alimentación. Ahí entra este tema de poder, digamos, transformar, ir dejando esta configuración a base de carbono para incorporar el silicio. ¿De qué manera? Con una alimentación justamente fotónica, que permita incluso el ingreso de toda esa codificación a través de los vegetales, de las frutas, del mundo, del mundo verde, sería, ¿no? Ese sería como el cambio, que esto tiene que ser paulatino también, no es porque ahora sepamos esto, nos convertimos todos en ultra veganos y estábamos comiendo carne 3 veces a la semana y de repente, no, tampoco es así, ¿no? Yo estoy comprimiendo un montón de información para hacerlo rápido porque se nos va el tiempo y es un tema que se puede desarrollar, pero esto es un proceso de tránsito, estamos en una transición que empezó en el año 2012 y que se prolongará hasta el 2026 para decir como un momento clave con un flash interesante, aunque en el 23, el año que viene, va a haber otro, pero el 26 es más contundente, y después se establecerá ya, nos estableceremos en la próxima octava de frecuencia, que es la quinta dimensión, un poco más adelante, a partir del 57, 75 y demás. Para esto hay que hacer ese trabajito realmente, ¿no? Pero esa conciencia. Acá viene entonces el tema, vos decís la alcalinidad, justamente. Es que es otro tema enorme. Yo no sé por qué está todo vinculado, pero digo, me van a quedar como patas afuera para hablar de este tema que en realidad el avatar humano está hecho en su origen para que sea alcalino, no neutro como hicimos hasta acá, en el mejor de los casos para sostener un equilibrio. Ahora, el pH, que es la escala esta, el potenciador de hidrógeno, que es la escala con la que se mide la acidez o alcalinidad, es muy interesante ¿por qué el pH? Yo decía, ¿por qué el hidrógeno? Y porque el hidrógeno es el enlazador de la vida, es el puente, viste que se habla del puente, el puente de hidrógeno del agua, es el que hace posible que el agua sea agua, pero que es entonces el que hace posible la vida. El enlazador es el enlace de las hélices del ADN, el potenciador de hidrógeno. Mirá la importancia que tiene como elemento, además de otros 4 que están en el origen de la materia orgánica, que son el sodio, el calcio, el potasio y el magnesio, que casualmente son los 3 alcalinos. Cuando falta alguno de estos en el cuerpo, se produce la acidez. Y el cuerpo siempre va a compensar por aquellas características maravillosas de adaptabilidad, de homeostasis. Por ejemplo, si le falta calcio, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a ir corriendo a buscarlo donde lo encuentre, porque si no hay unos procesos fisiológicos que no se dan para compensar, entonces lo extrae ¿de dónde? De los huesos, de los dientes, del tejido conjuntivo, y entonces ahí empieza a haber una falta, y entonces de repente la osteoporosis, de repente, ¿no? Esto es para ver cómo funciona el cuerpo, que siempre tiende a compensar aquello de lo cual carece, y carece quizá por una alimentación deficiente, por ejemplo. Entonces, el pH hasta ahora nos dijeron que lo ideal era
de esa escala de 0 a 14, lo ideal era estar en el neutro, en el 7, 7.4. Pero esto no es cierto. Esto era para mantenernos medianamente equilibrados, pero no es lo óptimo. Lo óptimo para este avatar con la configuración que tenemos es estar en 14, que es cuando estemos vibrando en 100 Hz, que es la energía que ya es la que entrante. Ya sabemos que en el geo ya está vibrando, tenemos de Schumann que ha tocado picos de 85 y Sí, va más. Me subiendo. Mm. acuerdo que Sí, hace ahora 20 está años que bajita, pero hay días que la resonancia Schumann sube un montón y pero yo, hace, bueno, hace 20 específicamente sí, me bajé, bueno, años estaba en los 14, yo medidores, sí. Mm. y nosotros Bueno, vibrando y ahí también también. es eso, ¿no? Como que con tantos canalizadores también compartiendo los mensajes que reciben y por ahí anticipando incluso algunas tormentas solares o compartiendo los efectos, mucha gente también se está dando cuenta cómo le impacta en el cuerpo, ¿no? Estas tormentas o flash solar, ¿no? Si estamos más cansados, digamos, como son fenómenos como también los eclipses nos impactan en el cuerpo, ¿no? Es como algo que tiene que ver con abrirnos a otras cosas también que pasan. Eh, Así como, bueno, como también vemos el resultado de alimentarnos de una forma u otra, en la energía física y en el ánimo y esto, ¿no? Ya hay cosas que el cuerpo incluso empieza a rechazar más naturalmente, ¿no? O sea, por eso hay una oleada de gente también haciéndose vegetariana, ¿no? Muchos lo harán por convicción, pero otros también es porque, bueno, los cuerpos también van cambiando, ¿no? Muchos también dejando los alimentos procesados, ¿no? Pero ahí también muchos arrancan por ahí. Yo lo que veo es que muchos arrancan dejando los procesados y, bueno, los procesados, las gaseosas, todo lo que es más químico, más intervenido, y bueno, y ya en sí pasarse a una alimentación más natural los va llevando como a otras, a incorporar otras cosas, ¿no? Por ahí más conscientes, ¿no? Como, bueno, como otras técnicas, el ayuno. Ujú. Entonces, bueno, por eso ahí el tema de la alcalinidad, y hablando de la enfermedad, y hablando del bioterreno, un bioterreno que está manifestando una enfermedad es totalmente ácido, es ácido. Si uno lo mide siempre, cuando hay una enfermedad es ácido. Quiere decir que en un bioterreno alcalino no hay lugar a la enfermedad, no hay lugar a la distorsión, porque está equilibrado, porque está vibrando en, en una frecuencia mucho más elevada, hablando desde el punto de vista energético también. Y sí, hay un montón de cosas que acidifican el sistema, ¿no? Por supuesto, la alimentación industrializada, todo que ha estado medio como a propósito, en algún sentido, en esta matrix como negativizada que estamos como queriendo decirle chau Sí. y gracias por todo, pero no, ya no, ya no No. quiero nada de vos, ni tus alimentos, ni tus productos de belleza, ni nada de todos estos contaminantes que se me ingresan en el cuerpo y no se van porque tienen un montón de metales pesados que a dónde se van, a las glándulas. El sistema endocrino es el que nos conecta con la divinidad y que está conectado con todo el sistema eléctrico que es toda la red neuronal que somos, conectada a la gran red neuronal. ¿Cómo vamos a hacer esa calibración y ese enganche, ese entrelazamiento cuántico si lo tenemos todo distorsionado? Nuestros toroides, pobrecitos, están hechos no son toroides potentes. Pero bueno, la Sí, alimentación es algo básico que habría que como empezar a ver, y todo lo que entra al cuerpo, que sea sintético, que no sea biocompatible con esta conformación. Nosotros somos naturales. Mira, yo me acordaba hoy pensando en este tema, que a mí me signó, bueno, por mis características virginianas, obvio, y quizá porque son recordatorios que me venían, pero a los 7 años, ponele por ahí, yo me acuerdo que una maestra nos dijo esta frase que por ahí pasó desapercibida, pero para mí quedó como un título, un título así. Y dice la maestra que el ser humano
forma parte de la naturaleza, por tanto es naturaleza. Flash. Entonces, a partir de ahí yo empecé a pensar que todo lo que tenía que ver con mi cuerpo tenía que ser natural. O sea, cualquier cosa ajena a lo natural, lo sintético, todo lo ajeno a lo natural, nada tenía que ver con mi organismo. O sea que mínimamente yo tenía que alimentarme de lo natural para tener la vitalidad y la fuerza de la vida, de la naturaleza. Así como muy